Mis estimados hermanos, compañeros en Cristo Jesús, tengan ustedes bienvenidos nuevamente a esta serie de Panorama del Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, haciendo un análisis de versículo por versículo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, en su segunda parte, el Señor Jesucristo se presentó como el que es, el que era y que ha de venir. ¿Cómo es eso? Vamos a hablar de Jesucristo, el gran yo soy. ¿Qué es el tetragramatón? En el Antiguo Testamento, el tetragramatón es las 4 consonantes que aparecen YHWH, cuya pronunciación se desconoce, aunque lo más cercano podría ser Yahweh, que en español venimos a decir Yahvé. Jesucristo es el mismo Yahvé, el gran yo soy, con el cual se presentó a Moisés con ese nombre, el gran yo soy. Jesucristo es el gran yo soy, es el mismo yo soy el que soy del Antiguo Testamento, solo que Dios se encarnó en Jesucristo al venir a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo, estando acá en la tierra, varias veces dijo yo soy. Por ejemplo, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Los judíos se rasgaban las vestiduras quienes no creían en él y querían matarlo por esa razón. Cuando dice en la presentación de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, del que es, está haciendo alusión al tetragramatón, que es el ser autoexistente sin necesidad de nada ni de nadie para existir. Simplemente Yahvé existe y punto. En este punto uno puede decir que tú eres dogmático al decir que simplemente existe y que Él es un ser incausado. Es decir, Dios no tiene origen, no tiene un principio. Aparentemente ellos, cuando hacen aquella afirmación, tienen la ventaja de ganar. Pero a ver, a un materialista, preguntémosle, entonces, ¿qué estuvo en la eternidad y por la eternidad? Este te va a contestar la materia, en movimiento. Otro podría decirte más modernamente, la energía es la que es eterna, porque no se crea ni se consume. Si bien estamos en estas 3 afirmaciones, que la materia es eterna, la energía es eterna, y nosotros los cristianos afirmamos que Yahvé, el ser autoexistente, es eterno, las 3 posturas están dentro del ámbito de la fe. Por fe estamos asumiendo todos esos 3 puntos de vista. Y ahí le hacemos dar cuenta de que ellos también son dogmáticos y actúan por fe en sus afirmaciones. Porque ningún científico ni creacionista estuvo en la eternidad, simplemente lo afirman por fe. Una vez ya pasado esta polémica que puede presentarse en algún momento, estábamos diciendo que el ser autoexistente que existió por toda la eternidad es el Señor Jesucristo. Él estuvo desde la eternidad. Es Jesucristo encarnado. El Padre se encarnó en Jesús cuando vino a esta tierra. Y cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, en la segunda parte, donde se presentó del que es. Enseguida vamos a analizar del que era y que ha de venir. Ahorita estamos analizando del que es. Estamos diciendo que Jesucristo es el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento. Con ese nombre se presentó a Moisés antes de liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Recuerdan? ¿En qué nombre iré?, le preguntó Moisés. Y le dijo Dios, irás bajo el nombre de yo soy, el que soy, me envió para liberar a mi pueblo. En el Evangelio de San Juan es interesante que este término que el Señor Jesucristo lo dice como el yo soy, se presenta el Señor Jesucristo 7 veces como el yo soy, con predicado en el Evangelio de San Juan. Y en el mismo Evangelio de San Juan,
el Señor Jesucristo se presentó con el nombre Yo soy 7 veces sin predicado. Ya los judíos, al escuchar decir Yo soy al Señor Jesucristo, estaba en su mente claramente de que se estaba haciendo pasar por el mismo Yahvé, por el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y no solamente en este término de yo soy, sino cuando el Señor Jesucristo, recuerdan, decía, yo soy el Hijo de Dios. Y se presentaba de esa manera, los judíos entendían que ese se estaba haciendo pasar por Dios mismo. Y por eso querían matarle, por eso querían apedrearle. Y es el Señor Jesucristo mismo, el que es, el que no necesita nada para existir. Ahora, tengamos presente lo que estábamos diciendo en el Evangelio de San Juan. Aparece 7 veces la referencia con predicado yo soy, cuando el Señor Jesucristo se presentó. Por cuestión de tiempo, ustedes van a ver en pantalla acá arriba los versículos bíblicos en los que van a encontrar esas expresiones de yo soy con predicado y las expresiones de yo soy sin predicado. Yo simplemente lo voy a mencionar. Son 7 veces que aparece en el Evangelio de San Juan. Por ejemplo, alguno es yo soy el pan de vida. Esta es la primera. El segundo, yo soy la luz del mundo. En tercer lugar, yo soy el buen pastor. En cuarto lugar, yo soy la puerta de las ovejas. En quinto lugar, yo soy la resurrección y la vida. En sexto lugar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en séptimo lugar, yo soy Jesucristo, el Yahvé del Antiguo Testamento, con predicado lo encontramos cuando dijo, yo soy la vid verdadera. 7 veces se refirió a sí mismo como ego eimi. Eso es en el griego, ego eimi, que en el Antiguo Testamento sería el yo soy, el que soy. Se estaba presentando en el Evangelio de San Juan. Y 7 veces, hermanos, aparece con predicado. Y no es ninguna casualidad que esto se haya dicho de 7 veces mencionado en el Evangelio de San Juan, porque está hablando de la plenitud de la deidad de Jesucristo. Y San Juan es quien presenta al Señor Jesucristo como Dios mismo. Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios, y Dios y era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y Jesús era Dios. Ahí tenemos la divinidad de Jesucristo. Y lo mismo, ahora pasemos a los ejemplos que le estaba diciendo, que sin predicado yo soy aparece en el Evangelio de San Juan. ¿Cuántas veces? 7 veces. La referencia va a aparecer acá arriba. En Juan capítulo 8, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, por eso os dije, moriréis vosotros en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy. Si no cree uno que Jesucristo es el gran yo soy, va a morir en sus pecados. Otro, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo que estaban esperando y que están esperando las personas. Y la mujer samaritana creyó, a diferencia de los judíos que no creyeron que Jesucristo era el yo soy del Antiguo Testamento que estaba viniendo acá a la tierra. Otro, sin predicado, la expresión yo soy. Juan 6:20, mas el Señor les dijo a sus discípulos, yo soy, no temáis. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo había estado caminando en el mar, acercándose a la barca donde se encontraban los discípulos, y los discípulos pensaban que era un fantasma caminando en el mar? Se aterrorizaron, mas el Señor les dijo, no temáis, yo soy. Esta es la segunda vez que aparece yo soy sin predicado
En tercer lugar, cuando Jesús les dijo a los judíos, eso que lo hemos mencionado, porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En cuarto lugar, yo soy sin predicado en el Evangelio de San Juan. San Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O la quinta referencia de yo soy sin predicado está en Juan 8:58 y el 59 más lo vamos a leer. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham, los judíos estaban remitiéndose a su origen en Abraham. Y el Señor le dijo, yo soy antes que Abraham. Antes de Abraham, yo soy el autoexistente, el que simplemente existía en la eternidad, sin necesidad de nada ni de nadie para vivir. Y por esa razón, y aquí es más claro, en el versículo 59 más lo vamos a leer, por qué los judíos querían apedrearle, querían matarle al Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Se fue. Vemos cómo yo soy estaba siendo entendido como una blasfemia porque él mismo se estaba haciéndose pasar por el mismo Yahvé del Antiguo Testamento. En sexto lugar, yo soy sin predicado, Juan capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os digo, antes que suceda, o sea, está hablando de la traición de Judas, uno de ustedes me va a traicionar. Y les estoy diciendo antes que sucedan, para que cuando suceda, crean que yo soy. Nuevamente aquí en sexto lugar está diciendo yo soy sin predicado. El Señor Jesucristo refiriéndose a su misma persona como Dios, porque Juan presenta a Jesús como Dios, a la palabra como Dios. Por último, yo soy sin predicado en el Evangelio de San Juan. Juan 18, versículo 5 se lee. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Esto era cuando, juntamente con la guardia del templo, Judas y los que le iban a traicionar al Señor Jesucristo, le fueron a apresar y le dijeron, ¿quién es Jesús? Y Jesús le dijo, yo soy a quien buscan. Y ese yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. De esta manera, hemos entendido esta primera parte de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, cuando el Señor Jesús se presentó como el que es. El que es, el que simplemente existe porque existe. Es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Ahora, pasemos a la otra expresión que aparece en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. El que es, el que era. ¿Por qué el que era? Porque el Señor Jesucristo murió, mas al tercer día resucitó y en el presente vive. Y si Cristo no hubiera resucitado, ese el que era no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, es decir, que en vano creeríamos y aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y versículo 17, que enseguida lo vamos a leer. Es decir, en vano tú habrías confesado tus pecados a Dios si Él no hubiera resucitado, porque estarías orando
por alguien que en realidad no llevó tus pecados en la cruz y murió como cualquier mortal. Mas el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y por eso nuestra fe no es vana. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, en vano estás predicando si Cristo no ha resucitado. Y vana también es vuestra fe, dice. En el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que si Cristo murió y no resucitó, todavía seguimos muertos en nuestros delitos y pecados porque no, en realidad no llevó nuestros pecados en la cruz, porque murió como un simple mortal. En ese estado, suponiendo de que Cristo no haya resucitado, el cristianismo vendría a ser como cualquier otra religión. Religiones cuyos líderes están muertos. Por ejemplo, Mahoma, el fundador del Islam, está muerto. Otro, Buda, fundador del budismo, está muerto. Sin embargo, Cristo ha resucitado y él vive y vive para siempre. Y ha de volver por segunda vez a esta tierra para reinar sobre la misma, como lo expresa Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 6. Será el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento que estará acá nuevamente en la tierra. Según las profecías del Antiguo Testamento o veterotestamentarias, Yahvé mismo estará aquí en la tierra reinando. Un ejemplo, leamos Isaías capítulo 65, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahvé. Jesús mismo es ese gran yo soy, quien reinará en esta tierra. Apocalipsis 24, la última parte leámoslo. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos estudios bíblicos acerca del Apocalipsis. Hoy tratamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en su segunda parte que dice, el que es, el que era y que ha de venir. Maranata, Cristo viene.